Ya, ya, Pues muy bien. introduce. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Una tarde más de esta aula de Ciencia y Tecnología, una nueva sesión que es nueva, es una idea nueva. Vamos a ver cómo sale. La verdad es que una cosa, yo lo primero que os doy gracias por vuestra presencia y doy la bienvenida muy afectuosamente al doctor Doblas Reyes de la Barcelona Supercomputer Center, que nos acompaña esta tarde. El título de la conferencia, como habéis visto, es un título que era muy difícil de poner. Habíamos pensado este título antes de la pandemia, asociado a que estábamos pensando en la conferencia de las partes del cambio climático, la conferencia de Naciones Unidas, que iba a ser en diciembre, que fue, pero el ciclo coronavirus era muy importante y pensamos que era bueno tomar un respiro para que todo el mundo tuviese una oportunidad de escuchar cosas nuevas sobre el coronavirus. El título es Modelización matemática de la información climática para una transición ecológica justa y eficiente. Uno de los temas más repetidos que hay. Transición ecológica, energética, que sea justa, que sea eficiente. Todo eso es importante. Pero la parte segunda de la conferencia, que parece como disimulada, es del byte, o sea, de la información codificada a la conferencia de las partes. ¿Cómo se va a poder coger y conseguir que esa información que tenemos, que la hemos codificado, que se ha recogido, cómo vamos a conseguir que tenga aplicación práctica en los problemas del cambio climático y todo lo que intentamos resolver cuando se habla de una transición ecológica? Bueno, el profesor Doblas Reyes es director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Centro de Supercomputación de Barcelona, un centro que yo conozco un poquito. Creo que es un centro que representa muy bien el espíritu de lo que debe ser la ciencia. Pero a mí me parece que es una persona que conviene presentar un poquito más. Yo no lo voy a presentar, lo va a presentar Jorge, pero sí que hay algunas cosas que me parecen importantes. Es una persona que tiene una trayectoria internacional. Estuvo trabajando en temas de variabilidad climática en la Complutense, donde hizo el doctorado, es doctor en físicas. Luego trabajó en Meteo France, en el Instituto Nacional de Técnica Espacial en España, y estuvo de director de un centro, el Centro de Reading del Reino Unido, en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a medio plazo. Esta persona se incorporó a este departamento que alberga el departamento donde él está director. 100 ingenieros, físicos, matemáticos, científicos sociales que intentan traer los últimos avances en supercomputación y análisis de datos para brindar la mejor información a los servicios sobre clima y calidad del aire. Esto es la idea que pretendemos. Porque si no, parece que cuando se habla de cambio climático se habla de una percepción, digamos, pues, de sensibilidad física a algo. No, es esto. Esto es lo que se pretende. Entonces él trabaja en modelos sobre todo basados en explorar los límites de la calidad de los pronósticos climáticos en diferentes partes del mundo. Y resulta que lo que pretende en todo caso siempre es que todas estas aplicaciones de los estudios del clima, de sus tendencias, de sus big data sobre el clima, sirvan para aplicarlo a los diferentes sectores socioeconómicos, entre ellos la gestión de la energía y la gestión de los riesgos de desastres. Estas son las ideas importantes. Bueno, la verdad es que yo algunas veces que he tenido una incursión en estos temas, la EMET, la Agencia Española de Meteorología, tiene sistemas de cálculo de altas prestaciones que son los que le permiten hacer las predicciones, es decir, que no estamos diciendo de algo que no es exclusivo. Y nos lo va a presentar Jorge Olcina. Jorge Olcina es el director de la sede de la ciudad de Alicante, es catedrático de análisis regional y es una persona que imparte clases de ordenación del territorio y de climatología y su asociado, los riesgos naturales. Ha participado en muchos proyectos. Yo aquí voy a poner nada más importantes. Fue ponente del Año Internacional del Planeta Tierra 2008. Es investigador principal del clima y ordenación del territorio desde el 2002. Ha sido evaluador del informe del Panel Internacional del Cambio Climático sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas. Ha sido evaluador del Plan de Acción Territorial de Infraestructuras Verdes del Litoral de la Comunidad Valenciana. Es miembro del Consejo Asesor del Cambio Climático de la Consejería de Agricultura y recientemente fue nombrado comisionado de la Generalitat para el Plan Vega Renacio.
es la persona de nuestra universidad que más conoce y se dedica a los temas del cambio. Yo la verdad que tengo muy poco que decir. La verdad que los cambios climáticos se habla siempre de ellos. Hay documentación. Yo creo que prácticamente desde el siglo XIX al final, pues se habla del tema. Realmente, afortunadamente, esto se ha empezado a tomar serio con motivo de precisamente los desarrollos de los paneles del cambio climático. La verdad es que hay causas naturales que provocan cambios climáticos, pero aquí estamos hablando de los cambios que están climáticos, que se intensifican como consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero. La verdad es que el tema está en que las medidas demuestran que está aumentando la temperatura. En algunos sitios va a ser 1,5, otros sitios serán 5 grados. En todo caso, el proceso no parará y creo que es importante tenerlo en cuenta para cualquier planificación de futuro. Estos días estaba leyendo yo de un laboratorio que se llama Laboratorio Itachi de la Universidad de Tokio, que estamos en una sociedad nueva, la sociedad 5.0, la sociedad superinteligente que está centrada en las personas y en la que se funden el ciberespacio, los bytes y el espacio físico, el hábitat. Esto es, yo creo, lo que más o menos de lo que he hablado con mi querido amigo Reyes, creo que es lo que realmente más o menos refleja lo que él va a contarnos. Pues nada, muchas gracias y bueno, cuando quieras, Jorge, tienes la palabra. Muy bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí conectados, como sabéis, en estos meses en los que el aula de la ciencia y la tecnología se está desarrollando con este sistema online. Y quiero agradecer en primer lugar a los que son los verdaderos protagonistas del aula de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Alicante, los profesores Salvador Ordóñez y Ana Laguna, que bueno, están desarrollando, como sabéis, una labor pues fenomenal, ¿no? de lo que viene a comentar antes Salvador, de comunicación a la sociedad, de investigación de punta, ¿no? de primeros investigadores e investigadoras que vienen a Alicante, que han venido cuando se ha podido, que ahora lo están haciendo a través de estas plataformas para mostrarnos con un lenguaje accesible investigaciones pues muy complejas, ¿no? que reúnen a mucha materia gris, por decirlo así, a muchos investigadores en equipos muy potentes y que movilizan también, como es necesario en estos casos, mucho dinero, ¿no? Hoy tenemos la gran suerte de tener a una de las personas referente en el tema del que nos va a hablar, ¿no? Que es el cambio climático desde una perspectiva física, pero también desde una perspectiva aplicada, ¿no? El doctor Francisco Javier Doblas Reyes, Paco Doblas, es, como bien ha comentado Salvador Ordóñez, una persona fundamental para todos aquellos que quieran trabajar, investigar en materia climática. Sus investigaciones, sus estudios, sus artículos de impacto que ha publicado son primeras lecturas, ¿no? Para poder afrontar la investigación del cambio climático, y tenemos la suerte de tenerlo aquí en España y en un centro que, como bien ha dicho Salvador, está en Barcelona y es uno de los más importantes de los que tenemos en España para la investigación climática y la aplicación de esa investigación. Salvador Ordóñez ha dado ya unos apuntes biográficos, académicos, del profesor Francisco Doblas, de Paco Doblas, es doctor en física por la Universidad Complutense, y quizá lo más destacado es que ha estado en los centros punteros de la investigación meteorológica, de la investigación atmosférica de Europa. Se ha comentado Meteofrance, ha estado también en uno de los centros que hoy en día es fundamental para poder entender la predicción meteorológica, el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo, donde desarrolló allí pues una labor de varios años y aprendiendo, ¿no? Muchas técnicas y adquiriendo un bagaje que luego ha desarrollado en ese centro primero de investigación climática, el IC3 de Barcelona, y después en la actualidad en el Centro de Supercomputación de Barcelona, dentro del área del Departamento de Meteorología. Yo destacaría
3 líneas de trabajo principales. Os vais a dar cuenta, se van a dar cuenta en la presentación que nos ha preparado el doctor Francisco Doblas, 3 áreas de investigación fundamentales en las que desarrolla su labor. En primer lugar, la predicción del clima. Estamos hablando ya no solo de la predicción atmosférica, de la que oímos día a día, del tiempo atmosférico que vamos a tener en las próximas horas o días, sino de la predicción del clima, ¿no? Que es una pieza fundamental en la sociedad del siglo XXI, bueno, pues para hacer lo que nos toca hacer a partir de ahora, ¿no? Adaptarnos a los efectos de este proceso de calentamiento climático, de este calentamiento de la atmósfera provocado por unos gases que vamos emitiendo sin control, esos gases de efecto invernadero, y que van a estar con nosotros durante muchos años y décadas, ¿no? Por tanto, cuanto mejor podamos predecir el clima futuro, no es una predicción meteorológica atmosférica a 24 a 48 horas vista, estamos hablando de escenarios de clima futuro, pues mucho mejor para aquellas sociedades que pretendan adaptarse lo mejor, lo más rápido posible al cambio climático que ya lo tenemos encima. La segunda línea de investigación, la infraestructura computacional. Él es un experto en estas cuestiones, el centro donde está y que nos comentaba el profesor Salvador Ordóñez es una referencia mundial para el tratamiento de bases de datos, de Big Data, y bueno, pues reúne, como bien ha dicho, varias decenas de investigadores en su departamento que trabajan de forma coordinada en esta cuestión. Y en tercer lugar, los servicios climáticos, ¿no? El ofrecimiento a la sociedad de servicios vinculados con esta temática del clima que se van a constituir, lo están siendo ya, en una pieza básica para el funcionamiento de las sociedades, ¿no? Bueno, pues con esas 3 grandes líneas podríamos decir que Paco Doblas es, como decíamos antes, ¿no? Una pieza básica para el conocimiento de la investigación climática en nuestro país. Gracias a eso ha sido autor principal, autor líder, como se suele llamar, ya del 5º informe IPCC, y nos comentaba antes de empezar la conexión general que acaba de entregar el capítulo para el 6º informe IPCC. Como saben, el IPCC, el panel del cambio climático, va elaborando periódicamente una serie de informes, que es, por así decirlo, los informes que toda la investigación mundial en materia del clima seguimos para poder enterarnos de lo que está ocurriendo, lo que está pasando en nuestro sistema climático. Y Paco Doblas, por la parte española, es uno de esos investigadores, autores, líder de los apartados, ¿no? de los diferentes tomos. En el caso concreto hay un tomo de las bases físicas del cambio climático, y Paco Doblas es uno de los autores que participa en ese tomo fundamental de los informes del IPCC, 5º informe y el 6º, que está en fase de elaboración y que se va a presentar a todo el mundo entre el 2021 y 2022. Él ahora nos lo explicará. Tiene prevista la publicación, el panel del cambio climático, de ese informe. Reúne a investigadores, Juan de la Cierva, Marie Curie, en torno a su labor de investigación. Y yo terminaría señalando 5 ideas que me parecen fundamentales, ideas, comentarios, reflexiones sobre lo que nos va a hablar Paco Doblas en estos próximos minutos. Miren, hace unos días se conocía que en este mes de marzo 2021 hemos vuelto a batir un récord de presencia de CO2 en la atmósfera terrestre. No paramos año sí, año también de superar la carga de gases de efecto invernadero, muy especialmente del CO2, del que se lleva un control desde finales de los años 50, y ningún año ha tenido un valor de CO2 menor que el anterior. Por tanto, estamos ante un problema grave porque, a pesar de todos los protocolos, acuerdos que se firman y que se intentan cumplir, la realidad es que seguimos teniendo cada vez más presencia de gases que causan el efecto invernadero de causa antrópica, que modifican lo que llamamos el balance energético de la Tierra. Y este año 2021 acabamos de saber esos datos.
de nuevo se ha vuelto a batir ese récord. En segundo lugar, yo creo que Paco aborda un tema fundamental, que es el paso de la investigación, de la computación, por así decirlo, al servicio a la sociedad, ¿no? Para mí, los próximos años y décadas va a tener un protagonismo fundamental la adecuación de los escenarios climáticos, por un lado, a las actividades económicas y por otro, a la planificación del territorio, ¿no? Necesitamos escenarios, modelos cada vez de escalas más pequeñas para que podamos utilizarlos a la hora de planificar actividades en el territorio, ¿no? Y esto va a ser una pieza básica de las políticas de adaptación. En tercer lugar, como saben, la ESA y otros organismos, pero la ESA porque es la Agencia Europea Espacial, pues está modelizando, como dijimos, una tierra gemela para conocer el futuro del clima en la Tierra si seguimos con las perspectivas y los escenarios que nos están señalando estos estudios de alta investigación, ¿no? Bueno, pues Paco Doblas es una de esas personas que conoce muy bien el entresijo de lo que puede ser un clima pues muy alterado en nuestro planeta Tierra y lo modelizan, lo trabajan para darlo a conocer pues a aquellos agentes, digamos a los decisores políticos que en definitiva son de los que dependemos para que se tomen medidas de una vez por todas y se lleven a la práctica, ¿no? En cuarto lugar, les quería anunciar que con Paco Doblas, en el mes de mayo, vamos a organizar en la Universidad de Alicante y con la Fundación para la Investigación del Clima un seminario, será un seminario técnico sobre estas cuestiones de modelización y la aplicación práctica de los modelos climáticos, al que, bueno, pues se permitirá la participación mediante suscripción en el seminario, pero ya lo anunciaremos porque pues va a ser un seminario de gran interés, ¿no? Porque se van a abordar estas cuestiones que les decía de plasmar la realidad de los modelos climáticos a las escalas concretas para la planificación. Y en quinto, y para darle paso ya a Paco, a mí me gustaría mucho, Paco, primero agradeciéndote, felicitándote por tu labor, agradeciéndote tu estancia hoy con nosotros en este aula de la ciencia y la tecnología, que explicaras, además de la conferencia, que seguro que nos va a interesar a todos, que también tuvieras unos minutos para explicar a la gente, a los que nos están escuchando, cómo funciona realmente pues estos trabajos, estas bueno, conferencias de las partes, pero en definitiva los informes científicos del IPCC, porque mucha gente piensa que estos informes pues los elaboran 2 o 3 personas y con ello pues se constituye un dogma de ciencia. No, no, aquí hay un trabajo muy serio de muchas cientos de personas que hay detrás en todo el mundo en laboratorios de investigación como el Centro de Computación de Barcelona trabajando. Y bueno, pues yo creo que puede tener interés, Paco, que nos cuentes cuando tú creas o quizá después en la parte final de tu charla, que realmente aquí hay un trabajo muy serio, que esto no se puede tomar ya a la ligera, que estamos ante el problema más importante ambiental que nos va a acompañar a lo largo del siglo XXI y que gracias a la ciencia cada vez podemos ser más precisos en las modelizaciones, en los escenarios, porque en definitiva lo que nos toca ahora es trabajar en la adecuación, mitigación y adaptación al cambio climático. Gracias, Paco. Tienes la palabra y seguro que va a ser de gran interés lo que nos vayas a decir en los próximos minutos. Muchas gracias, Jorge, y por la introducción, y también gracias a Ana, Belén y sobre todo a Salvador, que es quien me invitó en primer lugar a participar en el aula. Creo que habéis sido extremadamente generosos conmigo en la descripción de mi trabajo y de las actividades que he llevado a cabo. Pero bueno, o sea, es realmente es muy agradable ver que bueno, apreciáis el trabajo y el esfuerzo que se realiza en el BSC. Durante la charla, bueno, comenzaré la charla explicando un poco lo que es el BSC, un poco la línea de lo que contaba Salvador, para todos aquellos que no están familiarizados con este centro, que es un poco peculiar dentro del sistema de investigación en España.
puedan familiarizarse con el tipo de trabajo que realizamos y el motivo de nuestra existencia, ¿no? Y luego pasaré brevemente a explicar cuáles son las razones por las que realizamos modelización del sistema climático, cómo lo hacemos, para qué se usa y cuáles son las limitaciones de la actividad que se realiza en modelización matemática del clima. A ver, ahora. Con respecto al BSC, es el Centro Nacional de Supercomputación y que se encuentra en Barcelona, es un consorcio público que está financiado por el gobierno español, por el gobierno catalán y la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Y es un centro fundamentalmente de servicios, es lo que se denomina una ICTS, que es un centro, un centro tecnológico de origen público y que cumple tres objetivos o que aborda tres objetivos. El primero es ofrecer supercomputación, o sea, la capacidad para utilizar grandes ordenadores para investigadores tanto europeos como españoles. Hay distintos programas por los cuales se distribuye las horas de computación del ordenador que gestionamos en el BSC y que, bueno, pues se ofrecen de manera competitiva a través de convocatorias. Es un sistema muy parecido al que se utiliza para ofrecer las horas de observación en los telescopios, en los grandes telescopios. Es muy, muy similar. Lo que hace el BSC es asegurarse de que la máquina está disponible, de que está operativa y sobre todo de que existe un equipo que acompaña a los investigadores para hacer el mejor uso posible de esta infraestructura. En segundo lugar, otro objetivo del BSC es realizar investigación. No es solo un centro de infraestructuras y de servicios, sino que también se realiza investigación lo más puntera posible en su seno. Y el objetivo de tener investigación dentro del BSC es ilustrar cuál es la capacidad que ofrece la supercomputación y la gestión de datos para abordar distintos problemas de relevancia social. Y explicaré un poco con brevedad cuáles son los problemas principales en los que se concentra la actividad del BSC. Y en tercer lugar, existen una serie de programas que permiten alojar a estudiantes de máster y de doctorado de cualquier universidad española, así como de transferencia de tecnología y de ofrecimiento de actividades de interés público, como pueden ser programas de visitas para escuelas, para estudiantes de primaria, en escuelas de los alrededores o actividades que fomentan el conocimiento y la diseminación de la importancia de las ingenierías, en particular de la ingeniería informática, entre las estudiantes. Y es uno de los programas de los que nos sentimos más orgullosos, porque somos muy conscientes de las dificultades con las que nos encontramos para poder aprovechar el enorme recurso que supone las estudiantes en España. Y sobre todo nos damos cuenta de que no nos llegan tantas mujeres a nuestro centro como nos gustaría que hubiera, porque bueno, es esencialmente un recurso desaprovechado. Aquí tenéis una foto de la máquina, de la infraestructura que se gestiona en el BSC. La máquina actual se denomina Mare Nostrum 4. Es un superordenador que tiene aproximadamente unos 130.000 procesadores. Está dentro de una urna en una iglesia desconsagrada que pertenece a la Universidad Politécnica de Cataluña. Y bueno, merece la pena visitarla, es bastante espectacular y es una visita muy agradable. Estamos ya preparando la siguiente generación, será el Mare Nostrum 5, que se espera instalar a partir de este verano y que representa la mayor inversión que ha realizado la Comisión Europea
en España en ciencia. Es una infraestructura que tiene un coste total de unos 220 millones de euros y que tiene un ciclo de vida de aproximadamente unos 5 años. O sea, es realmente una inversión muy, muy seria que esperamos que ofrezca y satisfaga las necesidades de los investigadores en España. Como decía antes, el acceso a esta infraestructura, a esta máquina, se realiza a través de convocatorias competitivas, tanto europeas como nacionales, para investigadores en España. Y estas convocatorias competitivas se anuncian con periodicidad, las nacionales cada 4 meses y las europeas cada año, de manera que nos aseguremos, el BSC se intenta asegurar de que todos aquellos que necesitan supercomputación para realizar su investigación tengan acceso a este recurso. La evaluación de las convocatorias se realiza de una manera completamente externa al BSC. Hay un comité que está normalmente elegido por el Ministerio de Ciencia, que es quien decide qué uso se hace de la máquina. Como decía hace unos minutos, hay una serie de departamentos de investigación en el BSC, en concreto hay 4 que aparecen en esta transparencia y que abordan 4 grandes temas que tienen relación con la supercomputación y el análisis de grandes bases de datos. Uno de ellos es el de ciencias de la computación, que es el germen del BSC y que se enfoca sobre todo en el desarrollo de nuevo software, en el desarrollo de herramientas que permitan utilizar grandes máquinas de cálculo de una manera eficiente y cada vez más recientemente en el desarrollo de nuevos chips que permitan utilizar y abordar nuevos problemas como puede ser el vehículo inteligente o nuevas máquinas para supercomputación que utilicen tecnología europea. Y en este aspecto el BSC y España juega un papel muy importante en Europa. Otro departamento en el BSC es el de Ciencias de la Vida, que trabaja en problemas relacionados con modelización de estructura molecular, de genómica y de proteómica para sobre todo el diseño de fármacos y la detección de enfermedades. Y por supuesto ha estado muy implicado en la investigación sobre el COVID en España. Hay un departamento de ingeniería que denominamos CASE, y que sobre todo trabaja con el sector privado y que desarrolla software para abordar problemas de relevancia para este sector, ya sea en el mundo de la energía, en el mundo de la geofísica, por ejemplo, en la prospección petrolífera o en el desarrollo de soluciones para aspectos sociales y económicos, como por ejemplo la mejor manera de evacuar un gran estadio como el estadio del Barcelona sin hacer grandes experimentos de evacuación con personas. Y finalmente está el departamento que dirijo, el de Ciencias de la Tierra, que se dedica sobre todo a la modelización y predicción de problemas medioambientales, con un foco especial en la meteorología, el clima y la calidad del aire. Trabajamos a escala global. Los problemas que nos interesan son problemas que cubren desde la fundición del hielo ártico o las tormentas de polvo en el Sáhara, así como la evolución del océano en el Pacífico ecuatorial. Cualquier problema que tenga relación con estos aspectos, la meteorología, el clima, la calidad del aire en cualquier lugar del planeta, es de nuestro interés. Al mismo tiempo, y teniendo en cuenta que es un departamento muy transdisciplinar, trabajamos de manera intensa en desarrollar soluciones que sean transferibles tanto a las administraciones públicas como al sector privado. Y entre las más de 100 personas que trabajamos en el departamento, y como decía Salvador, hay perfiles que van desde ingenieros de software hasta una filósofa que trabaja en aspectos relacionados con la ética de la información climática. O sea que nos interesa cubrir todos los aspectos que están relacionados no solo con la producción de información climática basada en modelos de distinta naturaleza, sino también en la mejor forma de transferir esta información y en la ilustración de la usabilidad y del valor que tiene.
La financiación que recibe nuestro departamento es fundamentalmente competitiva y procede sobre todo de la Comisión Europea a través de los distintos programas de investigación y desarrollo, del programa Copernicus de observación del espacio, de otras actividades de la Agencia Espacial, de la Agencia Europea del Espacio y del sector privado. Y estamos estructurados en 4 grupos. 2 grupos que trabajan más en los aspectos científicos de la modelización, como son el grupo de predicción climática y el grupo de composición atmosférica, que trabajan respectivamente en problemas de clima y en problemas de calidad del aire. Hay un tercer grupo en el que trabajan alrededor de unos 30 ingenieros informáticos que se aseguran de que el resto del departamento tiene el entorno adecuado para realizar los experimentos que necesitamos llevar a cabo para poder realizar nuestra investigación, que son bastante exigentes en recursos de cálculo, con lo cual tenemos que optimizarlos. Y hay un cuarto grupo que desarrolla servicios, investigación en servicios para las administraciones públicas y el sector privado, sin realizar labores de consultoría. Lo que intentamos es ilustrar cuáles son las aplicaciones de las distintas soluciones que desarrollamos en el departamento para que se puedan beneficiar como decía antes, el sector privado y el sector público y se puedan generar nuevos puestos de trabajo. Yendo ya más directamente al tema que quería abordar hoy, pongo en esta transparencia un par de imágenes que ilustran lo que es nuestro contacto en el día a día con la atmósfera en particular y con la predicción meteorológica. Una es una imagen de Meteosat, el canal visible, es el canal infrarrojo, en el que podemos observar pues la estructura que tienen las nubes en el Atlántico Norte, en Europa, en el norte de Europa, en el norte de África, así como también hay una imagen de una predicción meteorológica de las que se dan en televisión. Y este es nuestro contacto con lo que es el tiempo meteorológico. En esta presentación no voy a hablar del tiempo meteorológico, voy a hablar del clima y me gustaría comenzar haciendo hincapié en la diferencia entre tiempo y clima. No son dos conceptos que están completamente disociados, pero sí es importante tener en cuenta que mientras el tiempo se corresponde con el estado de la atmósfera y por asociación también de la superficie del océano y de la biosfera en un momento determinado, que es algo que experimentan tanto los seres humanos como los ecosistemas de manera instantánea. Y es mucho más perceptible que lo que es el clima, que es el estado del sistema climático en una zona concreta durante un periodo de tiempo. Y es este concepto de que el clima no es instantáneo, sino que es una construcción intelectual que realizamos para poder entender cómo evoluciona el tiempo en largas escalas de tiempo, en escalas temporales largas, lo que lo hace menos perceptible de lo que sería el tiempo meteorológico. Estamos familiarizados con lo que es el clima mediterráneo, que es el clima del entorno en el que nosotros vivimos, y lo caracterizamos de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, caracterizar la climatología de variables que tienen relevancia, como la precipitación y la temperatura, que es lo que aparece en la gráfica de la derecha, en la que podemos observar pues, curvas que nos indican cuál es la precipitación típica en Barcelona y la temperatura típica también en nuestra ciudad durante un periodo que se considera de referencia. En este caso es para el periodo 1961-1990, que es un antiguo periodo de referencia que se utilizaba y que recomendaba la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, igual que el tiempo es muy variable y cambia no solo de un día a otro, sino de un minuto al siguiente, porque estamos acostumbrados a ver grandes cambios de tiempo en periodos de tiempo meteorológico, en periodos de tiempo muy cortos. El clima también cambia, no es algo estático y no es un concepto que podamos considerar
como bueno, prácticamente es el mismo en cualquier periodo que consideremos en la historia. De nuevo, incidiendo en las escalas temporales en meteorología y clima, podemos distinguir en las escalas temporales de relevancia para la predicción meteorológica, que corresponden a escalas temporales de varias horas hasta varios días en el futuro. A partir de varios días, incluso pasando de una semana, comenzamos a considerar que estamos hablando de predicción climática. Y se denomina predicción climática porque en este caso no estamos intentando predecir lo que ocurrirá el día 15 de abril, que está aproximadamente a 4 semanas de distancia del día de hoy, sino que estamos, lo que intentaremos en ese caso, lo que intentamos en el sector, es predecir cuál es la probabilidad de frecuencia de un cierto tipo de tiempo meteorológico. O sea, si la probabilidad de que haya en esa semana o en la segunda mitad del mes de abril días más lluviosos o días más cálidos o días más secos. A más largo plazo, más allá de varios años y varias décadas, comenzamos a entrar en el dominio del cambio climático, de lo que se denominan proyecciones climáticas. Son aquellas fuentes de información que ya no tienen en cuenta solo cuál es la frecuencia de ciertos tipos de meteorología en un periodo de tiempo relativamente corto, de semanas a meses o años, sino cuál es la evolución posible del sistema climático asumiendo distintas decisiones socioeconómicas de evolución de la sociedad, sobre todo de cuáles son los distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, pero no solo eso, ¿no? Estas proyecciones climáticas son en las que me voy a centrar en el resto de la presentación y son la herramienta fundamental que se utiliza para tanto la adaptación al cambio climático como la mitigación de las emisiones de cambio climático de origen antropogénico. Como decía anteriormente, el clima en una zona determinada y por consecuencia también a escala global no es constante. En esta figura podemos ver la evolución de la temperatura promedio en la península ibérica hasta el año, en este caso es 2019. Y es la temperatura promedio en toda la península ibérica, teniendo en cuenta tanto España como Portugal. Y lo primero que podemos ver es que a principios del siglo XX las temperaturas eran aproximadamente 1 grado o 1,5 grados más cálidas o tendían a ser, más frías de lo que suelen ser en el siglo XXI. Esto es un indicador de la evolución del clima. Solo mirando esta gráfica no podemos decir si esa evolución del clima es debido al efecto del hombre, pero sí nos indica que tenemos que considerar el clima como un ente, como una construcción intelectual que no es constante en el tiempo. Otra ilustración de cómo evoluciona el clima, en este caso a escala global, ya no solo a escala de la península ibérica, se ilustra en lo que se denominan las espirales climáticas, que son una ilustración de la evolución de la temperatura global de todo el planeta, realizada por Ed Hawkins, que es un investigador de la Universidad de Reading. Lo que vemos en esta figura es la evolución de la temperatura media global cada mes desde enero de 1850, que es lo que aparece en tonos morados, a lo largo del siglo XIX, continúa en el siglo XX y cada mes vamos viendo para cada año cuál es, de qué manera se va acercando a un umbral de 1,5 grados de incremento de temperatura con respecto al periodo preindustrial, que se considera el periodo que va desde 1851 al año 1900. Los tonos van de morado a amarillo, indicando el año, de manera que los años más recientes aparecen en tonos verdes y amarillos, mientras que los tonos azul y morado corresponden a años de principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Y lo que vemos es que mes a mes los
tonos más verdáceos y más y amarillos se van acercando al círculo rojo que corresponde al incremento de temperatura de aproximadamente 1,5 grados. Es de nuevo una muestra de la inconstancia del clima, del hecho de que en particular no solo el clima no es constante, sino que se está calentando desde mediados del siglo XIX. Las variaciones que observamos se pueden deber a distintos factores. Tenemos factores externos al sistema climático, como puede ser la actividad solar o el hecho de que existen erupciones volcánicas que emiten aerosoles o, bueno, emiten partículas en la atmósfera y en particular en la estratosfera, donde residen durante varios años, que es una función sobre todo de la intensidad de la erupción del volcán. Y este tipo de erupciones, las que se denominan erupciones volcánicas explosivas, tienden a enfriar el planeta durante varios años. Otros factores externos, en este caso de origen antrópico, son las emisiones de gases de efecto invernadero y los cambios del uso de suelo. También existen factores internos del sistema climático. El sistema climático es un sistema acoplado que tiene en cuenta la interacción entre el océano, la atmósfera, la criosfera y la biosfera. Y es esta interacción la que realiza, la que lleva a cabo parte de la evolución del sistema climático y da lugar, por ejemplo, a fenómenos que todos conocemos, como puede ser la oscilación del Niño en el océano Pacífico ecuatorial. La conjunción de los factores internos y externos son los que nos permiten explicar cuál es la evolución del clima desde que tenemos medidas de esa evolución. Algunas medidas son instrumentales y se realizaron utilizando termómetros o pluviómetros, pero según vamos hacia atrás en el tiempo, y en particular según nos acercamos al principio de la era cristiana, tenemos que confiar y tenemos que utilizar otro tipo de fuentes de información, como son las observaciones paleoclimáticas, que consisten en una diversidad de medidores y de estimadores que existen en la naturaleza. Y utilizando esas estimaciones, pues la comunidad ha podido encontrar que existió un periodo cálido medieval en la alta Edad Media, en la que la temperatura pues, se acercaba bastante a la temperatura que teníamos durante el siglo XX, mientras que a partir del siglo XVI y hasta principios del siglo XIX, la Tierra, en particular el hemisferio norte, pasó por una pequeña edad de hielo, en la que las temperaturas tendían a ser, de media en grandes escalas espaciales, alrededor de medio grado más frío de lo que eran en el periodo cálido medieval. Es importante tener en cuenta cuáles son estas oscilaciones de aproximadamente medio grado para poner en contexto lo que está ocurriendo en el siglo XX, en el siglo XXI y lo que puede ocurrir de aquí a finales del siglo XXI y más allá. Existen consecuencias o pruebas de las consecuencias de esa pequeña edad de hielo en el arte del siglo XVI, XVII, en las que se podían ver situaciones en las que habían grandes heladas y grandes extensiones de nieve que en estos momentos pues no se producen en Europa en particular, que es donde tenemos grandes o estimaciones más fiables. Este tipo de oscilaciones se asocian con los factores naturales y los factores como pueden ser los cambios en la radiancia solar y los cambios asociados a las emisiones volcánicas de aerosoles. Y para hacer este tipo de análisis, para poder estimar cuál es la fuente de las oscilaciones que observamos en nuestras estimaciones de la evolución del clima global en el último milenio y sobre todo en los últimos 170 años, se realizan experimentos con modelos globales. Y a continuación explicaré qué es lo que quiero decir con un modelo global de clima. Estos experimentos que se llevan a cabo con un modelo global de clima nos permiten comprobar que
salvo que incluyamos los factores antrópicos, aquellas emisiones de gases de efecto invernadero y los usos de suelo asociados con la actividad del ser humano, no podemos reproducir las observaciones de la evolución de la temperatura tanto a escala global como a escala hemisférica. Con esto lo que quiero decir es que existen evidencias que no presentan duda del impacto del ser humano en la evolución de la temperatura del planeta. Como decía, estos experimentos se realizan utilizando un modelo climático, que no es más que un programa de ordenador que recoge todo el conocimiento que tenemos de los procesos que son relevantes para la definición del clima global. Estos procesos no solo se consideran en la atmósfera, como pueden ser la convección, como pueden ser el efecto de la radiación y la interacción con la superficie, o como pueden ser el impacto que pueden tener los aerosoles naturales como el polvo o la sal marina a la hora de formar estas nubes, sino que también tienen en cuenta cuáles son los procesos relevantes en la biosfera y en los océanos y la criosfera. Estos procesos se expresan en forma de ecuaciones que, a su vez, se transforman en un programa de ordenador discretizando esas ecuaciones. Y la discretización consiste en pasar de unas ecuaciones que son continuas a unas ecuaciones que son discretas, que solo se resuelven en determinados puntos del planeta. La razón por la que se resuelven solo en determinados puntos del planeta es porque es la única manera de resolver este tipo de ecuaciones, este tipo de ecuaciones diferenciales altamente acopladas que no tienen una solución analítica. El número de puntos con el que cubrimos el planeta para resolver esas ecuaciones con un programa de ordenador es lo que se denomina, es una medida de lo que se denomina la resolución del modelo. Cuantos más puntos tengamos cubriendo el planeta, más resolución tendrá el modelo, más preciso será porque resolverá las ecuaciones con mayor precisión y introduciendo factores y procesos específicos que son activos a partir de ciertas resoluciones. Por ejemplo, algunos procesos son solo activos a partir de escalas espaciales de 1 o 5 kilómetros. Pero eso también quiere decir que tenemos más ecuaciones que resolver, más datos que tratar y un mayor coste a la hora de realizar esa simulación. Y todo esto lo realizamos en un ordenador como el que he descrito anteriormente. De nuevo, son ordenadores muy grandes, son básicamente ordenadores similares a los que utilizamos en casa o los que tenemos en un laptop, que no utilizan exactamente el mismo tipo de procesador, pero son de la misma familia, pero que están muy cerca unos de otros, son muchos, en algunos casos hasta decenas de millones, y están conectados de una manera muy eficiente, de manera que la información circule entre los distintos ordenadores que constituyen el superordenador de una manera muy rápida, muy eficaz. En el BSC desarrollamos un modelo de este tipo, se llama Easy Earth, es el nombre del modelo, es un modelo global que incluye todas las componentes del sistema climático. Nos permite modelizar la evolución del océano, de la criosfera. Hacemos muchísimo trabajo sobre las causas de la fundición del hielo ártico marino, pero también trabajamos muchísimo sobre los océanos tropicales porque son fuente de información muy válida para lo que ocurre en nuestras latitudes. Y utilizamos este tipo de modelos para hacer experimentos y predicciones para lo que puede ocurrir de aquí a final de siglo, pero también lo que puede ocurrir en el clima en escalas temporales mucho más cercanas, desde un mes hasta varios años. Y nos interesan esas escalas temporales más cercanas porque en particular es la escala temporal para la cual el sector privado demanda una mayor cantidad de información. Necesitan información para poder, por ejemplo, gestionar los cultivos, la seguridad alimentaria, los recursos existentes para la producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables y un largo etcétera. Además de observar qué es lo que ocurre con respecto a variables que son tradicionalmente de interés, como pueden ser la temperatura, la precipitación, tenemos un equipo de personas trabajando
en la modelización de los flujos de carbono que tienen lugar entre las distintas componentes del sistema climático. Por ejemplo, el CO2 que emite el ser humano no solo se queda en la atmósfera, sino que también se almacena en otras componentes del sistema climático, como pueden ser los bosques, en la biosfera, como puede ser el suelo, como puede ser en el océano. Y nuestro modelo nos permite también estimar cuáles son esos flujos de carbono y cómo se almacena este carbono en los distintos repositorios del sistema climático para, entre otras cosas, hacer una contribución de nuestro país a la información que necesita la implementación del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. Nosotros no trabajamos solos, no solo utilizamos nuestro modelo, sino que hay unos 30 otras instituciones en el mundo que tienen modelos similares y que realizan experimentos coordinados. Existen iniciativas que de manera regular nos permiten coordinarnos para realizar experimentos que en los que bueno, pues intentamos todos resolver el mismo problema. Esto puede parecer redundante, pero no es así. Cada modelo tiene una serie de errores y una serie de limitaciones que podemos reducir cuando todos juntos intercambiamos nuestros resultados y los analizamos de manera conjunta para poder estimar cuál es la robustez de esos resultados y proporcionar una información más fiable a los decisores. Este tipo de experimentos se denominan CMIP, y que corresponde a las siglas en inglés del Proyecto de Intercomparación de Modelos Acoplados. Y estos experimentos cuyos resultados están disponibles de manera pública a través de grandes repositorios de datos que ofrecen las variables de mayor interés para un gran número de usuarios, son el germen de comparaciones como la que os muestro en esta figura. En esta figura hemos utilizado en el BSC todas las simulaciones, no solo las nuestras, sino todas las que han realizado otros 34 instituciones en el mundo y corresponden al último experimento internacional coordinado que se denomina CMIP6, que aparece en la figura aquí en la leyenda, y corresponde a dos variables diferentes. Los colores más tenues, como por ejemplo el azul clarito, corresponden a las estimaciones de la temperatura media global de aquí a final de siglo, incluso desde principios del siglo XXI. Podemos ver que la temperatura media global, que es la línea que estoy siguiendo ahora mismo con el puntero, junto con su incertidumbre, de acuerdo con uno de los escenarios de emisión que se denominan, hay varios y que corresponden a un futuro en el que se realiza un cierto esfuerzo de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero sin llegar a una reducción completa a finales de siglo, podemos ver que tenemos una serie de posibilidades de calentamiento a finales de siglo que se acercan a unos 2,5 o 3 grados de temperatura con respecto a niveles preindustriales. Si consideramos un escenario en el que no se hace ningún esfuerzo de mitigación y las concentraciones de CO2 llegan casi hasta valores de 1000 partes por millón, que es una cantidad enorme y que solo se han dado en periodos prehistóricos en el planeta Tierra, podemos observar que el calentamiento global de media es de hasta 6 grados de temperatura, que es realmente enorme. De aquí a final de siglo es un calentamiento brutal. Este es un escenario muy extremo. En la misma figura podéis ver, tanto en azul como en rojo, las mismas estimaciones, pero en este caso solo para el Mediterráneo y para el verano. Y podemos observar dos cosas. La primera es que si comparamos la línea roja con la línea amarilla y la línea azul con la línea azul clarito, vemos que el Mediterráneo siempre en verano da valores de temperatura, incrementos de temperatura superiores a la media global. Esto es lo que se conoce como el punto caliente del Mediterráneo, que junto con el Ártico son dos de las regiones del planeta en las que el calentamiento será superior a la media global. Y es algo que debemos tener en cuenta a la hora de considerar el cambio climático
como un problema para nuestra zona. Al mismo tiempo, podemos ver que tanto para el escenario medio, el escenario 4.5, el escenario en el que se mitiga de una manera relativa las emisiones de gases de efecto invernadero, el rango de temperaturas posibles en verano oscilan entre aproximadamente unos 3 grados a 5 grados. Mientras que en el escenario pesimista, en el escenario en el que no se mitiga prácticamente nada, se sigue emitiendo CO2 a un ritmo realmente creciente, podemos observar que los incrementos de temperatura se pueden acercar hasta a 9 grados de media en todo el Mediterráneo. Esto quiere decir que habrá puntos en el Mediterráneo, o habría puntos en el Mediterráneo, si consideramos este escenario, en los que los aumentos de temperatura con respecto a niveles preindustriales serían muy superiores a 9 grados de media en 20 años. Los niveles de extremos de temperatura en esas zonas son prácticamente inimaginables. Toda esta información forma parte y es una de las razones de ser de estos experimentos que realizamos de manera coordinada, forman parte de los esfuerzos que realiza la comunidad climática a la que se refería Jorge para facilitar la tarea que Naciones Unidas lleva a cabo desde hace aproximadamente 40 años para informar a los gobiernos sobre la gravedad del cambio climático. Una de las actividades clave en esta actividad son los informes del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, que se conoce como IPCC por sus siglas en inglés, que a su vez informa las reuniones anuales. Bueno, ahora no son anuales porque debido a la pandemia ha habido un gap, un hueco en medio entre la conferencia de las partes que tuvo lugar en Madrid y la que tendrá lugar en Glasgow a finales de este año. Estas conferencias de las partes son la reunión de los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y es realmente un marco, es una convención muy importante en el que todos los países se ponen de acuerdo para implementar acuerdos tan importantes como el Acuerdo de París. Y lo mismo ocurrió con el Acuerdo de Kioto de hace unas décadas. La información científica que se utiliza en este tipo de reuniones, en la conferencia de las partes, viene de los informes que realiza el IPCC y que son informes que se realizan por parte de la comunidad científica. No son informes que realice una empresa ni dos personas, como decía Jorge. Es importante aclarar que no son informes que se realizan por encargo por parte de una serie de personas muy limitada. Son informes en los que intervienen hasta 1000 personas para realizarlos y trabajan aproximadamente entre 2 y 3 años para crear estos informes. Los informes se han realizado en el pasado con una periodicidad de entre 5 y 7 años. Y podéis ver los informes que tuvieron lugar en el año 90, en el año 2001, en el año 2013-2014 y el siguiente que se publicará a finales de este año y principios del que viene y que será el 6º informe del IPCC, en el que, como decía Jorge, yo he participado y que seguramente Jorge participa también como revisor. Y que son muy importantes porque representan el consenso de la comunidad climática. La participación en estos informes está abierta a científicos de cualquier país. Se intenta promover una representación geográfica lo más amplia posible y tienen cabida incluso aquellos que tienen reservas con respecto al origen antropogénico del cambio climático. Es realmente importante que este tipo de información llegue a la sociedad para que se pueda entender que no existe una falta de discusión en el seno de la comunidad climática. Existe una discusión continua y existe una trazabilidad completa de todo el proceso por el que se realizan estos informes. Más adelante, que al final de la presentación, daré unas pinceladas sobre algunos de los aspectos que aparecerán en el informe a finales de este año.
aparte de utilizar los modelos que tenemos en estos momentos, según el conocimiento que tenemos ahora y los recursos que tenemos de supercomputación, es importante también ser conscientes de las limitaciones de las herramientas que utilizamos. He puesto aquí una imagen de un libro de Matt Brown, que es un filósofo de la ciencia, en el que utiliza un concepto que llama imaginación moral como una de las inspiraciones que se deben tener en cuenta a la hora de abordar problemas científicos que tengan una relevancia social. Y uno de los aspectos que aborda en el libro es cómo interpretar los resultados que obtenemos a través de distintas evidencias, y en particular a través de modelos. Y lo que dice es que es importante ser consciente de cuáles son las limitaciones de esas herramientas, porque en el caso de que esas herramientas no sean lo suficientemente buenas, y nunca lo serán, porque siempre sabemos que podemos aprender más sobre el sistema que queremos estudiar, ese optimismo, ese exceso de optimismo sobre la calidad de la información que tenemos, nos lleva a una infraestimación de la incertidumbre y, por supuesto, una infraestimación del riesgo físico que estamos corriendo con las decisiones que tomamos. Con ello, lo que quiero decir es que somos muy conscientes de que los modelos que utilizamos para generar esta información climática necesitan mejorar, necesitan una mejora continua. El problema de la modelización del cambio climático no está acabado. Hay muchísimo por hacer y es un problema sobre el cual la propia Comisión Europea está discutiendo con el resto de la comunidad científica. Y, por ejemplo, sabemos que hay una nueva generación de ordenadores, entre los cuales estará el nuevo ordenador del BSC, que van a ser ordenadores que van a permitirnos hacer experimentos que no hemos podido realizar hasta ahora. Es como un poco como se puede hacer un paralelismo con el colisionador de hadrones, que permitió realizar un experimento que nos permitió descubrir el bosón de Higgs, pero que sabemos que necesita mejorarse, necesita ser más potente para poder seguir comprendiendo cuál es el origen de la materia. Y en nuestro caso, en el caso de la modelización climática, es exactamente igual. Tenemos herramientas, superordenadores cada vez más potentes, pero también más complejos y más difíciles de utilizar. Estas nuevas herramientas, que de hecho la Comisión Europea está cofinanciando, nos permitirán llevar a cabo experimentos con modelos más realistas que además nos permitan hacer una mejor combinación con una nueva generación de observaciones que están disponibles. Y ya no solo observaciones por satélite u observaciones que podemos obtener a través de robots que se están lanzando en el océano, sino también observaciones del sistema terrestre que están tomando los ciudadanos y que cada vez son más valiosas. Al mismo tiempo, este tipo de inversiones, y es algo de lo que he hablado varias veces con Salvador, necesitan demostrar que son relevantes para la sociedad. Y es en este sentido en el que hemos hecho un esfuerzo en el BSC para crear un departamento que sea transdisciplinar, que no solo se detenga en el uso del ordenador para realizar experimentos muy costosos y muy complejos que nos permitan publicar artículos de gran impacto, sino que además tengan un impacto en la sociedad, que nos permitan ser eficaces en la integración de esta información, de la información que podemos generar, en la vulnerabilidad de la sociedad y en una mejor estimación de los posibles impactos que van a tener aquellos sectores que son sensibles al impacto del cambio climático. Y para ello se ha desarrollado un nuevo concepto, que es el concepto de los gemelos digitales, que parten del hecho y de la constatación de que existen unas barreras obvias para el uso de la información que se genera en entornos como el del BSC. Y son barreras que intento ilustrar en esta figura, que no es de manera exhaustiva, que consisten o se deben al hecho de que
muchos de los usuarios potenciales no están al corriente de lo que se está haciendo, con lo cual, por ejemplo, charlas como esta que estoy dando y que me habéis permitido y que tengo la suerte de poder dar en el contexto del aula, son muy importantes. Existe también una dificultad de interpretación del tipo de datos y de información que ponemos a disposición del público. Necesitamos integrar científicos sociales para poder hacer ese puente entre lo que es la tecnología y la sociedad. Y al mismo tiempo existe una gran falta de experiencia en cómo realizar esa integración. De nuevo, los científicos sociales, comunicadores, incluso expertos en marketing son muy importantes para poder hacer un buen uso de la información tan valiosa que estamos generando. Tan valiosa, pero que en el fondo no tendrá valor hasta que no sea usada. Una solución posible que emergió de una iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial consiste en el desarrollo de servicios climáticos, que son entornos en los que se ponen en común tanto las fuentes de información climática como las necesidades de información que se identifican en sectores tanto públicos como privados. El objetivo consiste en el desarrollo de la información climática sintetizada y contextualizada para una serie de aplicaciones. Los servicios climáticos están en pleno desarrollo y intentan implementar soluciones como el codiseño y la coproducción de la información, teniendo en cuenta no solo el contexto del usuario, sino también los valores que tienen tanto los usuarios como los productores de la información climática y, por supuesto, evidencia la gran necesidad de tener de la cross-disciplinaridad, de tener científicos de muchas disciplinas que sean conscientes de que pueden trabajar juntos y solo así pueden cambiar y abordar el gran problema que tenemos de proporcionar la información que sea lo más relevante posible para la sociedad. En nuestro caso, trabajamos en particular en el desarrollo de la información climática para agricultura. Y, por ejemplo, tenemos en el departamento ingenieros agrícolas que trabajan con expertos en hidrología, que trabajan a su vez con expertos en interacción con usuarios y, como decía antes, incluso con una filósofa y con economistas que tenemos también en el departamento para poder abordar el problema no solo desde el punto de vista de la modelización o de la gestión de los datos meteorológicos y climáticos, sino desde la perspectiva del usuario, de manera que el usuario reciba la información no en forma de temperatura o precipitación, sino en forma de indicadores que sean relevantes para tomar decisiones en épocas clave, como por ejemplo puede ser la floración o el periodo de la cosecha. Y lo mismo realizamos en el mundo de la energía, en colaboración con una serie de actores, sobre todo el mundo privado del sector de las energías renovables. Hemos podido desarrollar una herramienta de decisión que a ellos les permite abordar la información climática según los indicadores que son relevantes para ellos y con una visualización que han determinado ellos. No somos nosotros los científicos climáticos los que hemos desarrollado la visualización o incluso la documentación de este tipo de sistemas. Somos los que lo hemos implementado, en cambio. Ya para acabar y sintiendo mucho haberme excedido en el tiempo que comuniqué a Jorge y a Salvador y a Ana que iba a utilizar para esta presentación, quería proporcionaros algunos mensajes por si consideráis que son de interés. Los dos primeros proceden de mi actividad en la elaboración del informe del IPCC, en el que hemos llegado a la conclusión, utilizando la información más reciente de la literatura disponible realizada por los científicos, los investigadores en cambio climático físico a lo largo del planeta, que el cambio climático está ocurriendo y está afectando ya a todas las regiones del planeta. Y este cambio está afectando a los riesgos asociados al clima.
Ese cambio no tiene precedentes desde hace milenios y esto es realmente muy importante tenerlo en cuenta. Lo que estamos viendo hace miles, decenas de miles de años y probablemente centenas de miles de años que no ha ocurrido. Y es inequívoco que existe un origen antrópico en este cambio. Además, el calentamiento que se alcanza a final de siglo es una función sobre todo de nuestra actividad, es una decisión nuestra. Hay una gran parte que ya está comprometida y que seguramente ocurrirá, salvo que implementemos tecnologías de captura de CO2 que sean muy agresivas y que es altamente poco probable en un futuro cercano. Cada tonelada cuenta y es un mensaje que el IPCC continuamente intenta transmitir. Cada tonelada de CO2 y de CO2 equivalente emitida. Y los experimentos que hemos realizado en el marco del experimento coordinado que hemos realizado en los últimos años y el análisis que se ha realizado en el marco del IPCC nos permite determinar que el rango probable de calentamiento a final de siglo oscila entre 1,5 grados y 5 grados. Este rango es muy grande porque fundamentalmente depende de lo que hagamos de aquí a final de siglo. Un calentamiento de 5 grados a nivel global sería catastrófico para gran parte de la sociedad tal como la conocemos ahora mismo. El planeta sobreviviría, como ha sobrevivido a grandes catástrofes en el pasado, pero la sociedad humana tal como la conocemos no existía en ese pasado al que nos podríamos referir como un equivalente o una metáfora de lo que está por venir. Lo importante es ser conscientes de que está en nuestra mano evitar lo peor. En este contexto, la modelización del clima juega un papel clave para poder tener estimaciones robustas de lo que puede ocurrir a final de siglo. Pero sobre todo hay que ser conscientes de que la modelización per se no es la solución a lo que la sociedad necesita y que el desarrollo de los servicios climáticos es una de las herramientas con las que contamos para poder encontrar soluciones que sean relevantes. Y en ese contexto es en el que se mueve el BSC, ayudando a todos aquellos que están desarrollando servicios climáticos para que puedan desarrollar un negocio o puedan implementar una serie de políticas públicas. Finalmente, una reflexión, y es que existe ya un compromiso a largo plazo, como he mencionado anteriormente. Todo lo que hemos emitido hasta ahora va a tener consecuencias en el futuro. Incluso si dejamos de emitir gases de efecto invernadero en este momento, o sea, si alcanzamos mañana en lo que se llama el cero neto de CO2, el cambio climático va a seguir afectándonos más allá de 2100. Y es importante tener en cuenta que el cambio climático no acabará en 2100. Las estimaciones de aumento de nivel del mar para el año 2300 van hasta aumentos de nivel del mar de 60 metros. 60 metros haría desaparecer gran parte de las grandes ciudades tal como las conocemos hoy en día. Esas grandes ciudades llevan centenares, incluso millares de años en esas zonas y es muy probable que el impacto sea inmenso en la sociedad tal como la conocemos. Y bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, muchísimas gracias por la oportunidad para hablar, tanto a Ana como a Salvador y a Jorge por la introducción. Ya está desactivado. Bueno, lo que sí es cierto es que he puesto un chat para que todo el mundo pueda hacer preguntas por el chat, pero la verdad es que no veo que entren muchas cosas de preguntas por el chat. Sí que lo que a mí me parece importante de lo que has dicho, y sobre todo desde el punto de vista, digamos, del conocimiento, es que lo que está claro es que los negacionistas no tienen muchas evidencias de que no sea... O sea, yo creo que es un tema importante, es un tema muy importante que se dice y se repite y por repetirlo muchas veces no por ello es cierto. Otra cosa que me parece, los mensajes finales me parecen muy, muy, muy importantes, porque aclaran todo lo anterior, aclaran y eso.
y el Observatorio del Clima a veces. Son temas todos ellos muy, muy importantes. Yo no sé si en España, ¿cómo estamos en estos temas? ¿Hay buena relación, por ejemplo, entre vuestras investigaciones, Congreso de los Diputados o las, no sé, con los del Ministerio de Transición Ecológica? ¿Con quién? Yo la verdad es que puedo hablar poco de España, y mi contacto con las distintas instituciones en España es bastante pequeño, salvo el Ministerio de Ciencia, que de vez en cuando nos pide algo de información, pero es algo muy marginal porque el BSC depende del Ministerio de Ciencia, es una de las grandes infraestructuras del ministerio. Tenemos muy poco contacto con lo que es el gobierno. Con el Ministerio de Transición Ecológica hay un poco más de contacto, sobre todo desde que llegó Teresa Rivera, pero mi impresión, y me gustaría saber un poco lo que piensa Jorge a este respecto, es que la comunidad en España, la comunidad que trabaja en cambio climático, y ya no hablo solo de cambio climático físico, en el que somos muy pocos, realmente trabajando en aspectos relacionados con lo que he contado, somos, no sé, a lo mejor hay 10 grupos en España, eso yendo ya muy, muy lejos, ¿no? Mucho, mucho. Pero incluyendo a mucha otra gente que trabaja en cambio climático, que es un campo enorme en España, yo la impresión que tengo es que está muy atomizado, tiene muy poca visibilidad, hay muy poca concienciación política, muy, muy poca. Y sobre todo, lo que me sorprende es que hay muy poca conciencia de la gran oportunidad que se nos presenta para poder abrir nuevas oportunidades de negocio. Ayer estaba en una reunión con Iberdrola y no sé, yo sinceramente hablo bastante directo, me da igual que sean políticos o empresas. Yo sinceramente creo que mi obligación es ser honesto. Les digo, es una vergüenza lo que hacéis, que tenéis un recurso como es el solar y el eólico, incluso la necesidad de conocer los consumos de electricidad, y hacéis una inversión cero en todo lo que tiene que ver con clima, cambio climático e incluso, si me apuras, meteorología. Es realmente vergonzoso los presupuestos que tenéis y la inversión que hacéis para poder tener un negocio más eficiente. O sea que hay poca conciencia social, poca conciencia empresarial y poca conciencia política. Está claro, ¿no? Los tres. ¿Y qué se podría hacer? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, yo creo que seguir batallando. Yo la verdad no veo mucho más. Yo lo que sí veo, por ejemplo, yo creo que mi pequeño grano de arena en todo esto es que sí me parece que tener un grupo cross-disciplinar con gente con perfiles muy distintos que se ven obligados, porque no quieren, a trabajar juntos bajo la misma dirección. Y con esto no quiero decir que yo les digo lo que tienen que hacer, sino que yo les digo, estáis obligados a trabajar con esta otra gente, tiene muchos beneficios. Es muy interesante ver las charlas que dan la gente de comunicación, por ejemplo, la gente que se dedica a interacción con el usuario. Tenemos una persona que se dedica a trabajo con empresas, es un ingeniero químico que lo que se hace es concienciar y trabajar en el mundo de las empresas, y hacen un trabajo impresionante. Y en gran parte se encuentran en una posición privilegiada porque si una empresa o una administración pública les hace una pregunta, tienen a alguien a quien acudir para decirles, oye, necesito una ilustración de cuál es el potencial que tiene la información climática para abordar este tipo de problema, ¿vale? Y ese tipo de capacidad no existe en muchos sitios en España. Por desgracia, no digo que sea culpa de nadie, ¿no? Es un hecho. Sí, sí. Y creo que el tener una masa crítica suficientemente grande para poder hacer este tipo de cosas nos permite comenzar a cambiar las reglas del juego. Sí, sí, yo creo que este tipo de
trasladar el conocimiento, la realidad que tú hoy nos has comentado en la charla, casi que empieza desde la educación más básica. Bueno, como decía Salvador, un eje fundamental es que los políticos realmente tomen conciencia de todo esto, pero también los ciudadanos, es decir, desde la educación desde niños, ¿no? Lo que significa, lo que cada uno de nosotros podemos individualmente y colectivamente hacer para evitar al máximo todo lo que supone nuestra parte, intentar prevenir en la medida de lo posible el cambio climático que estamos viendo. Y yo creo que es una cuestión de todos, de la sociedad en general. Claro que los políticos tienen una parte fundamental, ¿no? Sin hablar de los negacionistas, que esto es como los negacionistas. Yo la verdad es que siempre veo que lo del cambio climático, la gente, por así decirlo, todo el mundo, nadie dice nada, todo el mundo le parece muy bien, pero luego a la hora del día a día y cada uno, ahí es donde está el problema. O sea, si todo el mundo lo acepta, discusiones sobre ese tema, yo nunca nadie me ha planteado, oye, esto no es verdad. Claro. Yo, qué sé yo, debo llevar desde el año 2004, 2000, llevo dando charletas, porque me las piden. Yo, la verdad que es un tema que no es de lo que más me interesa, pero sí entiendo, es fundamental, pero que nadie coge y se involucra. Tú, por ejemplo, hay algunas actuaciones puntuales y tal, pero no hay una sensibilización sobre el tema y sobre todo no hay una constancia que me parece fundamental, y es lo que yo me gustaría, que he visto en ti ya más veces, pero es el tema de que esto tiene soporte científico. Sí. Está demostrado por modelos científicos, que todos apuntan en la misma dirección. Y más asunto cuando todos apuntan en la misma dirección. Y dicen que es verdad. O por lo menos, si no es la verdad absoluta, es una cosa que se aproxima a la verdad. Posiblemente hay que matizarlo, hay errores en los modelos, todo el mundo lo sabemos. Pero sí que es importante, no hay un solo modelo científico que diga, no preocuparse, si no pasa nada. No existe. No existe. Por lo tanto, a mí me preocupa por eso, porque realmente, y entonces, a pesar de esa, pues hay algunos políticos que lo toman muy en serio, y tú y yo estuvimos con algunos hace poco, que lo toman muy en serio y que lo hacen muy bien y que tienen ideas muy claras. Pero ¿sabes qué? Digo una cosa, falta un diseño de una sociedad sin emisiones de carbono. Un diseño. Dice, consiste en hacer esto. Y el primer año, el segundo, el décimo, y siempre vamos a empezar a implementar medidas, nunca se implementan. No se hace. Y entonces la gente lo ve como una cosa que dicen, sí, pues como pasaba con la COVID antes de venir. Decía, oye, creo que va a haber una pandemia. ¿Qué va? No te preocupes, no hay pandemia. Por lo mismo. Es importante esto, Es importante. Y además, sobre todo, porque se utiliza muy poco un problema. Probablemente algunos de los temas de la pandemia estén vinculados precisamente con el cambio climático. Sí. Hace bastantes años, prácticamente desde el año de los primeros ICCP, decían que los cambios ecológicos liberaban de su situación original virus, bacterias, incluso animales más desarrollados que podían influir negativamente en la salud humana. Y, por supuesto, en la salud animal y en la salud de nuestros alimentos. Y esto, la gente ahí se queda, prefiere separar, disociar. El COVID es una cosa, el cambio climático es otra, y aquí no ha pasado nada. Y nos da comodidad. Pero yo lo digo, yo lo pienso. Sí. Yo creo que el tema de los negacionistas es interesante, pero yo creo que deberíamos preocuparnos bastante menos de ellos. Yo sinceramente creo que le damos demasiada importancia para lo que es. Es como en la COVID tienes a toda esta gente, yo qué sé, Miguel Bosé, ¿no? Sale Miguel Bosé y dice, es que esto... Yo qué sé, pues mira, cada uno que opine lo que quiera, pero no le des... Sí, por supuesto. O sea, todo el mundo tiene derecho a opinar, ¿no? Pero... interesadas, no interesantes. Si no son interesadas, yo digo eso porque me parece, bueno... Es como desdeñar el conocimiento científico, es que es una cuestión, efectivamente, yo no les pongo ni un minuto, pero es cierto que están ahí y como dice Paco, bueno, muy bien, pues que hagan ruido.
Y sí que yo lo que creo es que sí que ha habido un cambio en estos últimos años de más sensibilización social. Yo lo veo en los niños, ¿no? En los niños pequeños, donde Los niños trabajan pequeños más sí. en temas y por tanto si los niños lo están viviendo, aparte de la educación que reciben en las familias, en los colegios, este debe ser un tema más patente. Es como la revolución del feminismo, es muy, hay que estar permanente, constante, sostenible y en el tiempo, y muy larga. Y ahí los científicos tenéis un papel, por ejemplo, pues la conferencia de hoy o otras tantas que se puedan dar, y las universidades y los colegios en sensibilizar a la sociedad, porque si no yo me preocupo porque en 100 años, Paco, estamos todos ahogados. Sí, por la subida del nivel del mar nada más. Ya me preocupan mis nietos, voy a empezar a ver qué les Preocúpate digo. tú que todavía eres muy joven. Sí. No podéis dejar esto. Y lo de los negacionistas, pues esto es como los negacionistas del COVID. Mira, otra cosa, yo no me voy a entretener en desmentirles porque son evidencias científicas y casi que ofende. Y además, debatir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Seguro que tenéis que hacerlo alguna vez, pero ofende, a mí me ofende esto en relación al COVID, pues me imagino que a vosotros en relación al cambio climático Bueno, mucho más. A mí me ha parecido interesantísimo todo lo que has dicho y lo voy Paco, a hacer un queremos sábado por la además tarde a toda mi familia. darte muchas gracias. Esto luego lo ve también mucha gente a través Sí, lo colgamos en la red y creo que es importante. Y creo sobre todo que es buena tener doctrina científica sobre este tipo de temas sociales para que la sociedad, que es la que tiene que arreglar los problemas, se conciencie, porque si no estamos mal. Solo con los concienciados, los que estamos concienciados no es poco, hace falta más gente, porque ellos obligan luego a los políticos y a los que tienen responsabilidades de la gestión pública a tomar medidas que permiten solucionar estos problemas que, por cierto, son ciertos y evidentes y se ven. O sea, que no es más que... Paco, me comentaba uno de los asistentes que no ha podido hacer la pregunta por el chat, si se ha llegado a una escala, por ejemplo, urbana a la hora de hacer modelos climáticos. Es decir, ya se pueden utilizar modelos para planificar ciudades, por ejemplo, en una escala urbana de emisiones, de cómo van a ser las temperaturas y tal. Hay modelos que son modelos limitados, de área limitada, pero de escala urbana, además hay bastante inercia ahora en este sentido. En el informe hemos incluido una parte importante de clima urbano, teniendo en cuenta que la evidencia hasta ahora es relativamente poca, pero sí que existen grupos que llevan varios años invirtiendo en el desarrollo de este tipo de modelos. O sea, lo que pretenden hacer es obtener una mejor estimación de cuáles son los flujos de calor dentro del área urbana, ¿no? Y considerar los distintos tipos de área urbana, considerar el impacto de la precipitación, que es algo que más o menos sí se ha identificado bastante bien hasta ahora y se produce bastante bien con los modelos, pero hay aspectos como por ejemplo pueden ser la interacción entre el suelo y las temperaturas que pueden llevar a gradientes bastante importantes de temperatura y que todavía no se han modelizado bien, ¿eh? O sea, aspectos tan importantes como ese no. O sea, hay muchísimo que hacer, ¿eh? Y hay muchísimo interés en la parte de modelización urbana, pero por ejemplo, el Centro Europeo ya comienza a intentar incluir las grandes áreas urbanas en su modelo de predicción meteorológica en el modelo global, ¿eh? O sea, o sea, si tú miras una ciudad como Shanghái, por ejemplo, que tiene unas dimensiones de 100 kilómetros aproximadamente, todo lo que es el área metropolitana, son muchos puntos de rejilla, los que cubre un área como Shanghái, ¿eh? Muchos. Sí. Bueno, pues nada. Señor director, usted nos dirá. Una pregunta. Querías comentar. Sí. ¿Una pregunta más o...? Sí, Jorge, a mí me pasaban también, no sé qué pasa, la gente me pasaban una pregunta y decía que qué van a significar, que creo que los ordenadores cuánticos en el estudio del clima y ya los estáis utilizando, me imagino. Me han pasado esto, bueno, o no, me han pasado esta pregunta y yo te la traslado.
Paco. Nosotros no lo usamos. Ya, Hay ya. hay un equipo de computación cuántica en el BSC que trabaja conjuntamente con un grupo de la Autónoma y de la Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Barcelona y han diseñado un ordenador bastante pequeño, ya de computación cuántica. También es relativamente fácil tener acceso a los computadores cuánticos de IBM. O sea, nosotros trabajamos bastante con IBM y es factible utilizarlos. De todas maneras, el problema es que los modelos climáticos tienen lo que se denomina un espectro muy plano de funciones. O sea, no es una única función, quiero decir, algoritmo. un tipo de operación específico, sino que hacen tipos de operaciones muy diferentes dependiendo del tipo de proceso que se va a utilizar. Con lo cual, el ordenador cuántico solo nos serviría para una parte relativamente pequeña de lo que es el programa completo. O sea, sería algoritmos marginales dentro de lo que es la modelización completa. Evidentemente, tiene un interés, pero en este momento estamos muy, muy lejos de poder utilizar de una manera significativa la potencia del ordenador cuántico. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. Sí. Oye, que hay una cosa, que vengan mucho más por aquí, así para que aprendamos muchas cosas, ¿vale? Bueno, y de nuevo muchísimas gracias. Y Jorge, nos vemos en mayo. En mayo anunciaremos la celebración del seminario para todo aquel que Oye, quiera a los que hemos venido a nos dejarás asistir, claro, ¿no? que sí. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver si somos los primeros ya apuntados, Salvador, tú y yo. Bueno, ya estaremos además vacunados y todo, digo yo. Ahí. Bueno, muy importante. Ahí me duele. Bueno. Eso digo yo. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Adiós, buenas noches a todos. Adiós, buenas noches. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Paco.